Hola, ¿qué tal? Soy Andy. Por fin les traje su tutorial de ojos, que más que un tutorial es una explicación de cómo dibujo los ojos, las partes que deben tener a consideración y al final les muestro cómo los pinto con lápices de colores. Si les interesa ver cómo lo hago con wash o en digital o en cualquier otro medio, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Para comenzar les estoy mostrando cómo hago el boceto de este ojo. Lo dejo en cámara rápida porque enseguida lo voy a explicar. Nada más es para que se den una idea de todo lo que incluyo. Ahora sí, para que todo quede claro, les voy a estar mostrando aquí imágenes que vamos a usar como guía para entender mejor el ojo. Y lo primero que debemos saber es que al dibujarlos, por lo general, algunas personas utilizan círculos para simular el globo ocular. Y suelen dibujar un tercer círculo que es la distancia que hay entre cada ojo, que es la misma medida básicamente. Ya sobre esos círculos comienzan a trazar los párpados, la pupila, y la parte más alta del círculo es en donde yo comienzo a dibujar las cejas. Los pelitos de la ceja van en una dirección y cuando llegan al piquito que les estoy mostrando en la imagen, cambian de dirección y van hacia abajo. Es importante también que al estar trazando los ojos revisen bien que todo esté derecho, ponerlos a la misma altura guiándose por el lagrimal. Y ahora que ya vimos cómo se usan estos circulitos de boceto de frente, vamos a ver cómo interactúa un poquito con la nariz. Por ejemplo, en esta cara que está en un ángulo de 3/4 podemos ver cómo la nariz tapa una parte del círculo. Hay que aprender a visualizar todo en 3D. Y al momento en el que la cara va girando, el ojo no se va a ver de la misma forma de gota de agua, sino que va tomando esta forma triangular. Y la dirección de las pestañas y la forma de las cejas también se ve afectada por este giro. En cada ángulo que estemos viendo el ojo, algo va a cambiar. Aquí, por ejemplo, al estarlo viendo un poco más de abajo hacia arriba, vamos a notar la línea de agua, pero en la parte de arriba. Y no solo importa el ángulo en el que estés viendo, sino también las características de la persona, muy importante su edad. En ese ejemplo pueden ver cómo cambian totalmente los detalles, pero siguen el mismo principio, ya es solo cuestión de observación. Este tip que les voy a dar lo vi en el video de alguien más, pero se los voy a repetir porque creo que es una muy buena manera de que ustedes puedan trazar ojos con formas más bonitas. Y es que en vez de hacer la forma de un trazo directamente, traten de dividir el párpado superior en 3 secciones y el inferior en 2. Esto los va a ayudar a controlar mejor la forma del párpado. Al principio se puede ver angular, pero ya que comiencen a hacer bien su liner van a ver la diferencia. Este tip es para cuando ya estén dibujando un rostro completo. Guiándose por este triángulo pueden ubicar la nariz más rápido. Ahí ya nada más varía la medida del triángulo dependiendo del rostro que estén dibujando. Y ya para no hacer más larga esta explicación, aquí algunas diferencias entre los tipos de ojos. Solo puse 2 ejemplos que son el ojo occidental y el ojo oriental, anotando algunas de sus características para que se les haga más fácil los aspectos a considerar al momento de dibujar diferentes ojos. Y ahora solo un repaso, estas son las partes más importantes del ojo, son las mismas que les señalé en el primer dibujo. Ahora es el momento de que practiquen un poco antes de pasar al color. Esto que estoy haciendo en este momento son estudios. Muchas veces me han preguntado qué son las notitas que pongo en todos mis dibujos. Mi sketchbook está lleno de notas y es más que nada sobre lo que voy aprendiendo, lo que me estoy equivocando, cosas que quiero mejorar o muy rara vez cosas que me gustaron mucho. De hecho, eso sí se los recomiendo anotar para que pues tengan en cuenta tanto el lado que les falta mejorar como que estén reconociendo lo que les está saliendo bien. Hice varias prácticas y anoté las cosas que les acabo de explicar. Esto de hecho lo hice antes de grabar la explicación para yo poder entender y darles la información correctamente. No me di cuenta que no había enfocado bien cómo hacía ese ojo. Perdón. Algo que olvidé mencionar pero que sí se va a ver en la parte del color es el ubicar luces y sombras. Cuando estoy dibujando con lápiz el sombreado que hago son puras rayitas, entonces sí alcanzan a verlo. Pero igual ahorita lo verán mejor en la parte del color. En este ejemplo vemos como cuando se va agachando la mirada el párpado se ve curvo, las pestañas pueden simular que están hacia abajo, esto también depende de su referencia. El párpado superior va a verse muy ancho porque donde se dobla va a quedar hasta arriba y lo que va a cambiar la forma es la parte donde están pegadas las pestañas. Están un poquito más realistas estos ojos de los que suelo dibujar, pero está bien que hagan eso antes de pasar a simplificar, para que puedan estilizar mejor.
El último ejemplo que voy a hacer aquí es un ojo que no está totalmente de lado, pero pues casi. Aquí pueden notar cómo se va deformando. Tiene la forma de triangulito. Estoy aplicando el cambio de dirección de las pestañas. La ceja también se va viendo diferente. Y son cosas que yo también tengo que mejorar, pero mientras las entiendan y vayan corrigiendo estos errores en cada dibujo, todo va a estar bien. Y así es como quedaron estos estudios. Siéntanse libres de anotar lo mismo que yo y también si tienen otras observaciones, pues de comentarlas. Ahora sí, ya estamos en la parte de color, lo prometo. No quería hacer este video tan largo, pero lo vi necesario porque son muchas cosas que memorizar. Y los ojos, aunque es lo que más veo que dibujan todos los artistas, sigue siendo un tema muy complejo. No lo hacen porque sea lo más fácil, sino porque es, creo, lo más atractivo. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer nuestros bocetos. Las referencias las saqué todas de Pinterest. Tengo, de hecho, un tablero en mi perfil por si quieren verlo. Una vez terminando estos bocetos con lapicera, paso a borrarlos un poquito y a volver a trazar todo, pero ahora con color, que normalmente me gusta usar un rojo o un café. Y voy a tratar de usar una paleta de colores un poquito reducida por si no tienen tantos tonos, pero la verdad es que nunca me fijo en eso, solo uso los que me van gustando, que no es lo mejor, pero para experimentar sí. Les voy a explicar lo primero que hice para pintar estos ojos. No es de ley, pero le puse como toda una capa con este color, que es color durazno, es el que siempre uso. Y fui agregando colores como el azul en la parte del ojo como tal, rojo en los párpados para ir haciendo una especie de maquillaje. Y agregué un poquito de morado porque quería incluirlo en la paleta. Para el line art utilicé varios colores porque no me convencían y los fui como encimando y mezclando. Y tomaba algunos tonos morados más oscuros y también tintos o cafecitos para ir oscureciendo los párpados. Agregué las sombras azules y desde el principio fui marcando la transición con un color rojo. Siempre me gusta iniciar detallando el iris, porque es la parte que más resalta. Fui marcando los contornos con un azul más oscuro y también aproveché este mismo azul para las pestañas. Voy mezclando los mismos colores alrededor de todo el dibujo para que combine mejor. Me gusta que la parte del iris y la escletórica tengan un tono rojizo, entonces por eso le estoy pasando este color, que igual es muy poquito, nada más es para que resalte. Es muy raro que deje un tono puro, así como están viendo en las sombras azules que están debajo de las cejas. Agrego también un poquito de azul más oscuro o incluso morados para que no quede tan plano. Y fui integrando tonos más vibrantes, más claritos, que son estos rojos que usé en la línea de agua. Le puse también alrededor del iris y algunos naranjitas para donde más pegaba la luz. Creo que la iluminación está muy directa y por eso no se alcanza a apreciar bien, pero por eso puse muchos ejemplos para que puedan entender mejor. Pero ahí básicamente lo que hice fue ir resaltando los mismos colores que ya tenía, porque al ir agregando otros pues parecía que no eran ya tan intensos como al principio. Para agregar brillo estoy utilizando una pluma de gel Jelly Roll del 10 creo. Siempre uso la del 8 o la del 10, no hay tanta diferencia. Y trato de que no quede tan vacío la parte de la piel, que no quede tan lisa. Así que le pongo un poco de textura con rayitas o le hago un poquito más intensa las zonas rojizas. Para el siguiente ejemplo estaré utilizando tonos cafés, tanto para la piel como para el color del iris. Para mí la mejor guía es ir por los párpados. La parte en donde más se va a notar el color en mis dibujos es en el párpado inferior, en la esquina de afuerita, no sé cómo llamarle, y en el párpado superior en donde va iniciando el ojo. Me sirve mucho ir marcando las pestañas primero para poder guiarme y que no se me vayan perdiendo las líneas guías del dibujo. Y si en el caso anterior vieron cómo iba repitiendo colores, aquí se va a ver mucho más. El mismo café que estoy usando para la base de la piel lo usé para el iris. Y de hecho también estoy utilizando café sobre la sombra azul para que no se vea totalmente de un solo color. Que en el ejemplo anterior usé más morados, pero ya es dependiendo del dibujo que estén haciendo. Para estas sombras estuve utilizando azul, morado y café. El morado, como pueden ver, lo estoy fijando más en las partes de la piel, no en la parte blanca del ojo. Y para donde va el rubor o las zonas más luminosas solo estoy usando tonos cafés y algunos rojizos para hacer como el rubor y las transiciones de la sombra.
Para el liner igual estuve mezclando colores, poniendo uno sobre otro para ir oscureciendo y no pasarme a utilizar color negro. Un tip que les puedo dar es que intenten ir coloreando ambos ojos al mismo tiempo. Yo al final sí termino detallando uno primero y al final el otro, pero sí marca la diferencia si vas haciendo todo junto, porque luego te puedes perder o puedes tardar más intentando igualar los tonos. No sé, eso me pasa a mí. Pueden ver que se ven muchas líneas en el coloreado porque pues el color es muy fino. La dirección en la que pongan estas líneas pues puede ser a donde ustedes quieran. Yo normalmente trato de seguir la forma del dibujo, o también se ve bonito cuando utilizan las líneas en vertical, pero eso ya es dependiendo de su gusto. Le agregué pequitas con uno de los tonos más claritos de café que tenía y me gustó mucho cómo quedaron. Nada más traten de que no estén todas centradas en el mismo lugar y que se vean un poco desordenadas para que se vea natural. No dije nada del brillo de los ojos porque es lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Eso es lo que hago casi siempre en mis dibujos. Así es como van quedando. Me tomé un break porque pues entre cada dibujo me iba tardando como media hora más o menos. Para los siguientes ojos quiero utilizar morado para el iris y naranjas para la piel. Voy a tratar de resumir esto porque es el mismo procedimiento. Voy pintando primero los párpados, el inferior y el superior, y ubican dónde va la parte más oscura o donde iría las zonas rojizas o el maquillaje. Estoy poniendo primero el color base de todo y las sombras igual las dejo en tonos azules como base, ya después pueden cambiar. Como aquí que decidí ponerle morado. En el lagrimal y la línea de agua siempre utilizo color rojo. Cuando coloren el rubor, varíen entre los tonos rojos y otros tonos que puedan ser más vibrantes o un poco opacos, ya sea naranja o café, para que no quede siempre del color rojo. Aquí hice transiciones de nuevo con café y un poco de rojo. Cuando le agrego café a las pieles, me gusta mucho cómo queda esa mezcla. Cuando vean que el color base ya se va perdiendo, vuelvan a darle una capa. Eso va a ayudar a que la transición se vea mejor. En este dibujo estuve trabajando todas las partes al mismo tiempo. En el anterior les decía que las pestañas es una buena guía para que no se les pierda el dibujo inicial, pero aquí creo que se veían bastante, entonces no hubo necesidad de hacer eso, pero de cualquier manera me sentí cómoda. Algo que me gusta hacer es agregarle líneas extra alrededor del iris para que no se vea tan limpio el dibujo. En realidad agregarle líneas extra a todo el dibujo, pero en el iris creo que hace que se vea más bonito. Dejaré aquí en cámara rápida cómo terminé de detallar el otro ojo, porque pues es repetir lo mismo, pero sí me interesa que vean cómo va cambiando todo el dibujo. Aquí intenté hacer algo diferente con los brillos y no me gustó, entonces le raspé con la uña a la pluma blanca, se levantó bien, pero aunque le ponía color encima no lo pude arreglar completamente. Piensen bien antes de hacer esta parte. Y ahora el último ejemplo. Estos ojos decidí hacerlos mirando un poquito hacia abajo para que pudieran ver cómo coloreo el párpado, que siento que le puse mucho maquillaje, pero me gustó cómo quedó. Ahí ustedes pueden variar los tonos como quieran. Y empecé resaltando un poquito el liner. Aquí me fui directo a oscurecer todas las zonas, ya que iba a tener mucha pigmentación. Los ojos los voy a dejar rojos y el maquillaje un poco moradito. La persona de la referencia tenía ojeras, entonces le puse color azulito nada más para recordar ahí, tratar de oscurecer. Era consciente de que iba a dar 1.000.000 de capas en este dibujo, entonces fui agregando colores fuertes desde el principio y combinaba morado con rojo para esta parte del párpado, y ya en la parte de la piel que no tiene maquillaje me pasaba a hacer transiciones con rojo y el color base que era como durazno. Conforme el dibujo iba avanzando tenía que repasar varias veces las pestañas y las líneas guía del párpado, ya que se veían muy bajito. Igual que en los otros casos utilicé varios colores para ir oscureciendo, pero eso ya puede depender de su paleta de colores. Y pues ya lo que no tiene mucho chiste es nada más seguir repasando estos colores que ya eligieron para oscurecerlos hasta el punto que ustedes quieran. Los brillos los coloqué en el mismo lugar que todos los ejemplos, nada más que al tener los ojos un poco cerrados en los párpados se puede ver más largo este brillito. Me gustó mucho cómo cambió el dibujo al ponerle los brillos. Ya nada más hice unas correcciones en los otros ojos y ahora sí terminamos.
Aquí está el resultado final, espero que les haya servido mucho este video, que puedan, si no colorear todavía, poder hacer el boceto correctamente de un ojo, que es lo más importante. Si tienen alguna duda pueden hacérmela saber en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos pronto. Bye.